Bueno, el discurso fue un discurso, digamos, extraño porque intentó, en primer lugar, hacer un balance de gestión en el sentido de reconocer que tiene un Estado que no funciona, digamos, que está sobredimensionado y que este es un fracaso histórico. Ahora, el problema es que es el fracaso histórico de ellos mismos, porque hace 26 años que gobierna Santa Cruz. Y que cuando subieron en el gobierno de Santa Cruz en 1991, dijeron lo mismo que está diciendo Alicia ahora. El Estado está sobredimensionado, hay que terminar con el sistema del empleo público y hay que crear fuentes genuinas de trabajo. Ahora, ellos gobernaron 26 años, ¿y dónde están las fuentes genuinas de trabajo? Es decir, no es el fracaso de otro, es el fracaso de ellos mismos. Esto es lo que me parece que la gobernadora no asume, porque si no tendría que hacerlo en un tono realmente autocrítico y en todo caso abrir el juego a un acuerdo social, a un debate social, porque ahora habla de un acuerdo social, pero después quiero hacer un comentario sobre eso, a un debate con la comunidad para ver a dónde vamos, a dónde va Santa Cruz en este cuadro. La realidad es que, bueno, se ha perdido mucha fuente de trabajo, los compañeros de la construcción no tienen trabajo, los sueldos han perdido su poder adquisitivo y lo que hay es un plan de ajuste. Lo que Alicia hizo ayer fue defender su propio plan de ajuste. Es extraño o es demagógico que el kirchnerismo a nivel nacional reclame contra el plan de ajuste de Macri y ellos aquí aplican el mismo plan de ajuste y en algunos aspectos hasta más duramente de lo que lo hace Macri a nivel nacional. Por ejemplo, el año pasado los sueldos perdieron por lo menos 15%, los docentes, los empleados públicos, frente a la inflación. Esto es una realidad. Por lo tanto, el poder adquisitivo, la capacidad de compra del pueblo, y esto lo tiene que estar vivenciando todo el comercio, se ha reducido. Y esto es un hecho muy concreto, la economía se achicó, digamos. Ahora, ella dice, y esto también llama la atención, de que la provincia tenía más deudas el año pasado y que ellos, en base a los ahorros que hicieron, pudieron achicar un poco la deuda. Pero lo hicieron a costa del bolsillo de cada trabajador. O sea, ese trabajador que no tiene para llevarle de comer a sus hijos es el que pagó el hecho de que se achique la deuda del Estado. Es un plan de ajuste típico. No hay plan de ajuste más típico que esto que está planteando Alicia. Entonces, el razonamiento de ella es un razonamiento muy parecido al que le hacen las empresas petroleras a los trabajadores petroleros en la actualidad. Les dicen, mira, si vos querés cuidar el puesto de trabajo, y Alicia dijo hay que cuidar sobre todo los puestos de trabajo, ¿no? Esa era la consigna de ella. Si querés cuidar el puesto de trabajo, tendrás que aceptar ganar menos, trabajar quizá menos horas y tener un convenio que ya no te garantice algunas cosas. Es decir, algunas tareas que antes no las querías hacer, las vas a tener que hacer. El viento, si antes hasta 60 kilómetros, ahora vas a tener que ir hasta 70. Bueno, y así. Digamos, es decir, reducir los beneficios del régimen laboral y achicar la parte económica. Si no, va a haber despidos. Así chantajean las petroleras y están en una tensión tremenda con los trabajadores petroleros hoy. Alicia hace lo mismo. Dice, yo voy a preservar los puestos de trabajo. Claro, se van a tener que aguantar que el sueldo no va a aumentar, que a las paritarias lo voy a convocar cuando yo crea que es conveniente. Y entonces se plantea una situación, por ejemplo, con los maestros, que es la siguiente. Todas las provincias, mal o bien, están discutiendo con los docentes alguna forma de aumento, de oferta, de un planteamiento, a ver cómo se resuelve el conflicto antes del inicio de clases. Aquí ni siquiera ha habido una reunión. No se los convocó a nada. Y el discurso de ayer, en ese sentido, es provocador, porque le dice a los maestros, vayan, estén con los alumnos, trabajen, y cuando nosotros veamos que podemos atender a sus demandas, los vamos a convocar. Bueno, pero esa concertación social, yo digo justamente que no tiene ninguna perspectiva. Si vos empezás la concertación social imponiendo un plan de ajuste tan brutal como este. Es decir, si vos colocás la situación en el plano de que vos imponés un ajuste, le imponés una rebaja salarial a la gente, imponés condiciones de trabajo a la baja, bueno, lógicamente después la posibilidad de que en ese cuadro prospere un acuerdo social, y son muy bajas, prácticamente yo te diría que son nulas. Entonces no va a haber acuerdo social, por lo menos los sectores gremiales, yo creo que más que acuerdo social están cada uno pensando qué plan de lucha puede hacer. Tenemos los judiciales luchando porque le están quitando el sistema salarial de su reajuste y no cobran nada más. Los jubilados que no cobramos, una gran parte de los jubilados todavía no podemos cobrar. Los docentes que bueno están votando el no inicio de las clases en un congreso que se está haciendo ahora en Puerto San Julián.
los compañeros de ATE, que tienen ya 72 horas de paro votadas para la semana que viene, incluyendo la gran jornada por el Día Internacional de la Mujer, del día 8. Es decir, tenemos un panorama donde los gremios no están pensando en el acuerdo social, porque tampoco tienen de qué agarrarse para pensar en un acuerdo social. Están pensando en ver cómo defienden sus derechos de la mejor manera que puedan, y va a ser con lucha. Y vamos a una lucha muy grande, muy importante, quizá distinta de la del año pasado, porque lógicamente tanto el gobierno de su lado como los propios trabajadores y los gremios, cada uno hizo su experiencia de lo que fue la lucha del año pasado. Precisamente con este panorama y en el marco de la defensa de los derechos, todas las instituciones, los gremios, no es muy bueno el panorama y se puede vislumbrar a que se redoblaría la apuesta de lo que fue el año pasado. Sí, seguramente lo que pueden llegar a cambiar son algunos métodos de acción, algunas formas de la lucha, pero va a haber que luchar. Algún camino de lucha tendremos que encontrar para tratar de defender los derechos e impedir que este plan de ajuste prospere. Porque el concepto de este plan de ajuste es muy simple. Hay una crisis, nos dice Alicia. La tiene que pagar con sacrificio el pueblo trabajador. El mejor sueldo es el que le podamos pagar, así nos dijo ayer. Bueno, y si no nos puede pagar más nada, entonces quiere decir que tenemos que aceptar un congelamiento del sueldo a pesar de la inflación. Eso es inaceptable. No puede ser el trabajador la variable de ajuste de un gobierno que encima se dice progresista. Todo esto en un marco de un año electoral. Bueno, y en un marco de un año electoral, lógicamente. Yo creo que primero ahora está la lucha. Y nosotros, incluso que somos un partido que se presenta a elecciones electoralmente, como el Partido Obrero o el Frente de Izquierda, no creemos que este sea el momento todavía de discutir el tema electoral. Creemos que la pelea en este momento está en la movilización de nuestros compañeros, en la organización, en poner en pie de lucha a los trabajadores contra los planes de ajuste, tanto de Alicia como de Macri, que no son tan diferentes unos de otros, aunque en la chicana política se peleen mucho, pero que de fondo los dos tienen el mismo concepto. La crisis la tiene que pagar el trabajador. Nuestro concepto es el contrario, que la crisis la paguen los funcionarios, los exfuncionarios corruptos, que la paguen los grandes empresarios que se llenaron de plata en todos estos años y que por lo tanto la pongan una vez ellos. No puede ser que siempre pague el laburante. Bueno, estamos en esa pelea y ese es el gran desafío de la lucha de este año. Es una lucha difícil, pero el movimiento obrero en Santa Cruz ha acumulado una gran experiencia de lucha y la va a hacer valer en la pelea que viene en los próximos días nomás.